Buenos días, ¿cómo les amanece a cada uno de ustedes? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Espero que ustedes estén bien en este día. Hoy estamos a 9 de noviembre del año 2025. Estamos haciendo un programa hoy con la finalidad de poder hablar de temas importantes. Tenemos un tema caliente hoy sobre el tema ¿por qué se dividen las iglesias evangélicas? Saben que en los últimos años, debo pedirle que si usted no ha visto este programa, que usted se anime a ver nuestro programa en YouTube. Entra a nuestro estudio JP Estudio Canal RD. JP Estudio Canal RD. Se transmite prácticamente interdiario. Estamos subiendo contenidos para el fortalecimiento, para la información, para el crecimiento social y espiritual de todos los que nos sintonizan. Usted al entrar al canal, dale like, comenta, queremos oír tus comentarios acerca de nuestros temas. Queremos que usted también se suscriba al canal para apoyarnos, para que podamos crecer mejor, ¿ok? Para que podamos crecer mejor, y queremos que usted comparta también con sus amigos, sus hermanos, sus seres queridos y la gente conocida en su Facebook, en su Instagram, en todos los medios sociales que usted pueda compartir y enviar el enlace a otras personas. Se lo vamos a agradecer. Así que comparte con nosotros. División en la iglesia evangélica. Ese es el tema de hoy. División en la iglesia evangélica. Bueno, en un contexto general, podríamos decir, ¿por qué se dividen los evangélicos? La iglesia evangélica o protestante se dividen principalmente debido a la interpretación de las escrituras y las diferencias doctrinales y la falta de la autoridad eclesiástica única o centralizada en las iglesias evangélicas. Los antecedentes también se dice que lo que nace dividido, dividido seguirá, ¿no? A veces no siempre. Es decir, que la iglesia evangélica no tiene un liderazgo centralizado que pueda pautar las reglas a seguir. No tiene un liderazgo central. Por esa razón, todo lo cual se relaciona con principios clave de la Reforma Protestante. De ahí vienen las divisiones. La Reforma Protestante, ¿se acuerdan de cuando Martín Lutero pues clavó las 95 tesis en la Iglesia Católica, en la sede de la Iglesia Católica? Pues fue la primera división, gran división, que marcó los protestantes tomaban un camino aparte. Así que, ¿qué pasa? Vamos a ir paso por paso para que ustedes puedan tener una idea de cuáles han sido las razones y cuáles son las razones actuales por las que la iglesia evangélica se sigue dividiendo. Razones principales: el sacerdocio del creyente. El protestantismo enfatiza, o evangélicos, de que cada creyente tiene acceso directo a Dios sin necesidad de un mediador humano. Esto significa que la gente tiene diferentes interpretaciones de la Biblia, lo que lleva a la formación de nuevas denominaciones basadas en esas divergencias.
Ciertamente la Biblia enfatiza de que cada creyente es un sacerdote, cada creyente puede ser utilizado por Dios para entender las escrituras, para predicar el evangelio, para enseñar, para redarguir a que otros puedan acercarse a Dios. Esto se ha sido aprovechado, el sacerdocio del creyente ha sido aprovechado de que cada uno somos un sacerdote. Entonces eso es lo que ha animado las divergencias en las interpretaciones de las iglesias evangélicas. Eso han sido principales. Ya ustedes saben, número uno, el sacerdocio del creyente o de los creyentes. Eso evoca que cada creyente es un sacerdote. Número dos, diferencias doctrinales. Las divisiones surgen también por los desacuerdos sobre lo que significa la Biblia. Por ejemplo, el significado del bautismo puede ser objeto de debate o es objeto de debate. Unos creen que se ha de bautizar inmediatamente, otros creen que el bautismo no debe ser tan dilatado. Ustedes saben que algunos creyentes creen que se debe bautizar a la persona inmediatamente. También está las diferencias entre los que creen que se debe bautizar en el nombre de Jesús solamente, o los que creen que se debe bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, yo soy de los que creen que se debe bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por el mandato que aparece en Mateo 28, 19. Bueno, también surgen divergencias sobre objetos de debate, dando lugar, estos objetos de debate han dado lugar a las denominaciones, es decir, como no tenemos la misma interpretación, pues no podemos estar juntos, no podemos congregarnos juntos, como no creemos lo mismo. Esto han sido las causas, la segunda causa de divisiones que ha creado denominaciones, como fueron las primeras denominaciones bautistas, quienes enfatizan el bautismo de creyentes adultos, o los métodos de adoración, como se menciona en este estudio que estamos dando esta mañana. Algunos, los bautistas, creen que no se debe tocar instrumento, no se debe hacer algarabía. Los pentecostales, en cambio, creemos que se debe adorar a Dios con todo instrumento, con toda libertad. Y eso ha sido objeto de muchos debates sobre el bautismo, hasta llegar al punto de que uno cree que se debe bautizar no en el río, sino en un baptisterio, que es como en forma de una piscina creada en los espacios de las congregaciones. El tercer punto que ha sido objeto de división, la falta de autoridad central. Bueno, como no hay una autoridad como la Iglesia Católica, que tiene la autoridad del Papa, el papado, pues no hay una cabeza visible en las iglesias evangélicas. Por eso hay tantas diversas interpretaciones. Cada uno interpreta lo que entiende, puesto que no hay una cabeza, no hay una persona que pueda interpretar lo que se dice y lo que se cree. Esa ha sido, pues, sabe que la iglesia evangélica también cree no en la autoridad de una persona, sino en la autoridad de las escrituras. Y como las escrituras es la sola autoridad, entonces todo el mundo pues interpreta allí lo que bien le parece. Y yo aporto una idea. Yo creo que también la falta de capacidad intelectual que hemos tenido en los principios del Evangelio, la gente que se acercaban a las iglesias eran personas sin estudio. No es que menospreciamos las personas sin estudio, pero sí reconocemos que las personas que no han hecho un estudio avanzado
no han llegado a un grado académico, pues se le hace un poco difícil. Bueno, no un grado académico que digamos exagerado, pero sí que haya terminado sus estudios normales, por lo menos, y luego que haya estudiado acerca de lo que es la teología, sobre la teología bíblica, la exégesis, que tenga conocimiento histórico de lo que es las escrituras y pueda interpretar bien las escrituras. Y eso ha provocado entonces que muchas personas, si no estamos a veces en una congregación, hay tantos desacuerdos que terminamos divididos y cada uno vamos y formamos una iglesia a la que ponemos un nombre distinto y de ahí se fueron surgiendo las diferentes congregaciones y hoy diferentes concilios, denominaciones, y que somos hermanos, pero que por asuntos de pequeñas divergencias en ciertos puntos doctrinales, nos ha mantenido divididos, que no podemos estar juntos porque yo creo una cosa y usted cree otra, y eso nos ha mantenido apartados. Ojalá Dios nos ayude, que podamos madurar y no nos dejemos dividir por pequeñeces y por cosas que realmente ni salvan ni condenan, sino simplemente son creencias, interpretaciones, y entonces nos acusamos mutuamente de que el que está en el error eres tú y el que está en la parte correcta soy yo. Nunca la iglesia evangélica se ha podido sentar un liderazgo responsable para discutir acerca de los puntos de divergencias y poder aprobar, porque todo punto que nos divide, entonces debemos tener en cuenta que las iglesias realmente nos conectan las escrituras, por lo tanto debemos aprobar lo que dice las escrituras y no un criterio personal. Y si hay un criterio acerca de un versículo, de un pasaje bíblico, deberíamos sentarnos a discutirlo, buscar los contextos, como se dice que no se puede aprobar una doctrina por un solo versículo de la Biblia, ¿no? Debe tener un texto, contexto y referencias en otros pasajes para que tenga fortaleza, que realmente se demuestre que las escrituras apoya ese punto como una doctrina. Entonces, como no tenemos, pues se forman muchos grupos, no tenemos una cabeza, pues si yo no estoy de acuerdo contigo, inmediatamente yo lo que hago es que me separo de ti y formo mi iglesia aparte y te acuso de que tú estás perdido y yo sí soy salvo. Todos los que están contigo son unos extraviados y los que están conmigo son los que están bien. Esas son las cosas que dividen. Así que recuerden que el tercer punto que divide a la iglesia evangélica es la falta de una autoridad central. Es tan tal que las iglesias lo han reconocido, y los mismos grupos, concilios y denominaciones han reconocido esto, que en los últimos años, de los 90 para acá, se han formado organizaciones en conjunto para tratar de tener una cabeza que nos dirige. Pero luego ya estamos tan acostumbrados a actuar por cuenta propia que no nos sometemos a esas organizaciones, y esas organizaciones terminan siendo representantes ante el Estado, representantes del sector evangélicos, cristianos, y ante los estados de sus países, de sus respectivos países, pues porque los mismos que formamos esas asociaciones, esos consejos,
somos los primeros en no obedecer a sus lineamientos. Entonces, al no hacerlo, pues definitivamente eso nos mantiene divididos. Yo creo que deberíamos revisar esa parte y ver cómo podemos tener una autoridad, sea un consejo, sea una asociación que nos represente, pero que a la misma vez sea capaz de reunir a los líderes y discutir los puntos doctrinales que nos dividen. ¿Ok? El segundo punto, el cuarto punto que nos divide es el punto que hace énfasis en la expresión espiritual. Bueno, con el tiempo las divisiones han surgido por diversas expresiones de fe, incluso por intereses personales. Esto se manifiesta en las expresiones espirituales y en la forma en que la iglesia busca sus metas. En la forma en que la iglesia busca sus metas. Énfasis en la expresión espiritual. A veces estamos divididos por expresiones. En una ocasión visité una congregación y con la iglesia que yo pastoreaba y lo que vi allí pues me dejó totalmente estupefacto, pues el pastor de la congregación empezó a llamar la atención a los hermanos en medio de todo el culto ahí, gente que llegaban, que la iglesia estaba pequeña, no había forma de que la gente pudiera orar de frente al altar. Y eso causó un revuelo, el pastor reprendiendo a los hermanos porque oraban de espalda al púlpito, otro en posición no vertical, sino horizontal, hacia los lados. Pero la gente oraba como podía porque el espacio no era muy recomendable, no alcanzaba el espacio para que la gente pudiera orar de frente. Y eso nada más divide en muchas congregaciones porque uno cree que se ha de orar de frente al altar, otro que no. También están las expresiones de cómo se canta, cómo se dirigen los devocionales, que si se ora antes de empezar el servicio, que si no se dirige un espacio de oración. Todo eso son expresiones personales que no tienen nada que ver con la Biblia, pero la gente se divide por cualquier cosa. La iglesia evangélica ha sido un bastión muy fuerte en la proclamación de la salvación en Cristo Jesús, pero creo que también hemos sido un poco torpes en el manejo de los puntos de debates y de las doctrinas y de las diferencias personales. Nos hemos dejado llevar por diferencias personales que han causado grandes divisiones en las iglesias evangélicas. Quiero decirle también un antecedente histórico. La iglesia evangélica normalmente llamada protestante por la participación que tuvo Martín Lutero en la Reforma Protestante en el siglo XVI, que separó a las iglesias protestantes de la iglesia católica. Los grupos como menonitas, bautistas surgieron de la Reforma radical, que enfatizaba un enfoque más radical en el bautismo de adultos y la separación de la sociedad. Yo también creo que el bautismo es para personas adultas, no para niños. De hecho, la Biblia demuestra a Jesús que a los niños se les presentaba y él los bendecía, nunca los bautizaba. Pero estos fueron los datos históricos que provocaron separaciones, los desacuerdos teológicos que surgieron durante la Reforma, así como los posteriores
han llevado a una historia de divisiones constante, con nuevos grupos separándose a medida que surgían nuevas ideas y entendimientos. ¿Por qué la pregunta sería, ¿por qué no hay una sola iglesia evangélica? Si bien el protestantismo a menudo se describe como una sola fe, históricamente ha habido muchas divisiones dentro del movimiento, cada una de las cuales tiene su propia interpretación de la fe y de las escrituras en su gran mayoría. Sus propias prácticas y sus propias formas de adoración. Hasta esto han sido causas históricas que han dividido la iglesia evangélica y que aún divide a las iglesias evangélicas. El espíritu de división también puede ser producto del orgullo, el egocentrismo, ya que las disputas pueden surgir de deseos pecaminosos, como se menciona en este artículo que estoy leyendo para ustedes histórico. Es decir, a pesar de las divisiones, algunos argumentan que el propósito principal de las iglesias protestantes es difundir el evangelio y que las divisiones no deben impedir esta misión. Pero si bien es cierto que no deben impedir esta misión, sin embargo, debemos tener en cuenta que hay una imagen que proteger para poder difundir el evangelio. La gente no le gusta asistir a un lugar donde surgen divisiones constantes. Eso desanima la fe, eso combate la fe. Eso hace que muchos se devuelvan del camino, hace que muchos piensen lo contrario, hace que la gente vea a la iglesia como un lugar donde se hace fuerzas o se combate por posiciones, por fuerza, y que las discusiones teológicas y las discusiones doctrinales que nos mantienen divididos hace ver como que no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo. Eso demuestra que no estamos conscientes totalmente en lo que creemos, en lo que hacemos, porque discutimos aún a la altura que vivimos, se discute todavía de puntos doctrinales o puntos de divergencia personales, dogmas y cosas así, que sigue dividiendo a la iglesia evangélica. Yo espero que con este estudio se abra un debate, o con estos comentarios que pongo a la disposición de ustedes, que se deben hacer un debate bien serio entre líderes, entre cristianos, entre iglesias, para que podamos llegar por lo menos a un punto de consenso doctrinal y a un punto de consenso de dogmas y dejemos de lado las creencias personales, las costumbres personales o costumbres culturales. No dividan jamás nuestro propósito de seguir llevando el evangelio a las almas perdidas, para que no lo confundamos, sino que más bien podamos animar con nuestra actitud y nuestra unidad, animarlos a buscar a Dios más de cerca cada día, porque la Biblia así demanda que debemos ser unidos. Deben ver nuestra unidad, deben ver nuestra posición bíblica unidas, que sí sabemos lo que estamos haciendo y que tenemos acuerdo como un solo cuerpo que somos, un solo pueblo que somos, y que no dejemos que todavía a la altura que estamos viviendo, que pequeños antecedentes históricos, dogmáticos, nos estén dividiendo aún. Debe levantarse algún líder, debe levantarse líderes en las iglesias, líderes en las denominaciones, concilios, ministerios, para que se pueda hacer una reforma
cristiana evangélica para ponernos de acuerdo en cuanto a las doctrinas fundamentales, en cuanto a lo que creemos, en cuanto a lo que hacemos y cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. La forma en que se dan los cultos en cada congregación no debe ser causa de división, debe ser mejor causa de que hay diversidad, ¿verdad?, en los programas, diversidad en la forma en que hacemos las cosas. Así que eso no debe causar división, pero sí los puntos doctrinales debemos estar en capacidad de discutir y de sentarnos y ponernos de acuerdo a la luz de las Escrituras y establecer una norma a seguir para todos. Y que eso también pueda ser lo que pueda formar en el futuro un organismo nacional e internacional que funcione como la cabeza visible de la Iglesia de Cristo. No estoy pidiendo un papado, pero sí que haya una asociación internacional, nacional, con ramificación en cada país, que represente a los cristianos, que cuando a un cristiano se le acusa de algún hecho doloso, de algún hecho vergonzoso, haya una institución que funge como vocera, como cabeza, para decir, no, esta persona no está haciendo eso, o sí ha hecho eso, y que amerita que si es un pastor, pues que se le ponga en disciplina, si es una persona. Y además, en otros países ya, las iglesias están regidas bajo el ministerio de culto de sus países, y cuando hay una irregularidad, esa persona es llevada, cuando es un líder, ¿verdad?, que cae en una situación vergonzosa, esa persona pues se le quita las credenciales por un determinado tiempo, no puede ejercer como pastor, evangelista, maestro, misionero, lo que fuera, no podrá ejercer el ministerio por un tiempo, y si persiste en la falta, pues separarlo completamente, porque eso nos ha hecho mucho daño. Hemos disciplinado personas en las iglesias, los pastores han disciplinado hermanos, y esos hermanos que han hecho, no aguantando la disciplina, no cambian, y lo que han hecho es que se han separado de la iglesia, pero han ido a formar casas aparte. Todo eso fomenta división, además una desobediencia y un descontrol total, que a una persona, un pastor, le ponen una disciplina y que él no aguante esa disciplina. Pero también surge el caso, como decía en mi otro programa, de la unidad en las iglesias que debe haber, decía que también eso ha hecho que si un pastor, un evangelista un obrero comete una falta, inclusive sus congregaciones lo agarran y lo botan de la iglesia, pues esa persona a veces no tiene a dónde acudir para pedir que se le haga un juicio justo, y además que se le imponga una disciplina, y luego pueda reintegrarse a la iglesia y seguir hacia adelante en su culto. Y esa falta de una autoridad eclesiástica con fortaleza ha provocado que muchos se han descarriado, porque imagínense un líder que le ponen en disciplina y no lo levantan jamás, lo botan, y ya ese individuo se siente rechazado, no hay, como dice la Biblia, no se le restaura. Por lo tanto, esa persona se puede perder también. Pero también esa persona va y levanta otras iglesias y se le sigue persiguiendo. Se le echó fuera de su lugar, lo votaron de su lugar. Nadie debe votar a nadie, ¿no? Debe ponerle una disciplina y luego que se reintegre a sus labores como una forma de restaurar, siempre y cuando que la falta cometida sea reconocida por esa persona. Pero la falta de una autoridad nacional e internacional, la persona no tiene dónde acudir. ¿A quién va a acudir? No puede acudir a nadie. Pues lo votan sin hacerle un juicio, inclusive a veces se pone en disciplina y la persona cumple la disciplina, pero jamás se vuelve a levantar porque
los líderes que lo disciplinaron no lo buscan más, no lo levantan, no le dan la mano para restaurar, que es el trabajo definitivo del pastorado, restaurar al caído, levantar la rodilla paralizada, tomar sus manos y decirle, hermano, ya usted ha cumplido su disciplina, por lo tanto, ya usted se reintegra a sus labores, cuenta conmigo, siempre y cuando usted actúe de forma correcta. Así que muchas bendiciones para todos. Espero que esta reflexión pues llame su atención y que usted escuche esta reflexión, escuche este análisis de las divisiones en las iglesias evangélicas, el por qué se dividen y sus puntos históricos de dónde vienen las divisiones. Entonces usted pueda también empezar a hablar en sus congregaciones, en sus denominaciones, de que es tiempo de que no nos dividamos más por criterios personales, por dogmas personales, por puntos doctrinales que ni salvan ni condenan, por asuntos de ideología. No. Vamos a mantener la unidad, vamos a luchar para ser un pueblo unido, como lo quiso el Señor y como nos llama a ser unos, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, como yo y el Padre, dijo el Señor Jesucristo, somos uno, así ustedes también sean uno en nosotros o en mí. Dios les bendiga. Que Dios nos ayude a que podamos ser una iglesia unida y que la iglesia evangélica por fin alcance sus objetivos de unidad y mantenga su unidad como un cuerpo y no como gente que cada quien vuela por su lado, cada quien actúa de forma diferente, cada quien, ¿verdad? Como que no tenemos, realmente no sabemos lo que estamos haciendo y por cualquier tontería nosotros nos vamos a formar tienda aparte o echamos a la persona por cualquier cosa, cualquier pecado, en vez de restaurarlo, lo echamos de nosotros. Esa persona al sentirse marginada, bueno, pues va y forma tienda aparte y así van surgiendo muchas otras denominaciones. En vez de retener a la persona, disciplinarla y mantenerla dentro. Así que hoy tratamos el tema divisiones en las iglesias evangélicas. Dios les bendiga y Dios les guarde. Les habló Julio Pérez, pastor.